Vamos entonces a continuar en la segunda parte que comenzamos en el día de ayer de esta serie de videos que vamos a hablar donde la avaricia y la codicia, pecados del tiempo final. Ayer les compartí tres textos bíblicos donde claramente se nos revela en la palabra de Dios que el Señor aborrece la codicia y la avaricia, y que ambos pecados traen juicios muy severos de Dios sobre aquellos que practican y tienen estos hábitos de vida, de ser avaros y codiciosos. También les comenté en la parte 1 de este video, que la pueden ver en mi canal de YouTube, Palabra de Vida, que este juicio de codicia y avaricia fue también parte, junto con el pecado de sodomía, fue también parte de que el Señor, el Todopoderoso, haya determinado sobre las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, enviar un juicio severísimo de fuego y azufre que terminó destruyendo y borrando del mapa a las dos ciudades. Si uno va hoy a Israel, va a ver que hay turismo en los lugares que cita la palabra de Dios, y cuando uno visita el lugar donde antiguamente estuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra, uno puede ver que lo que quedó ahí es que es tierra arrasada, ¿no? Por ese juicio tan severo que Dios hizo caer del cielo sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. O sea que no, el pecado de sodomía fue el principal de los pecados de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, pero también se juntaron otros pecados muy graves, como el de la codicia y la avaricia, que también se sumaron a esta determinación del Todopoderoso de borrar del mapa las ciudades de la llanura, enviando un juicio de, reitero, fuego y azufre desde el cielo. También es curioso que nuestro Señor Jesucristo dice que estos dos pecados, de codicia y avaricia, volverían a resurgir en los tiempos finales. Y bueno, hoy lo estamos viendo, ¿no? Hoy estamos viendo cómo bajo el barniz y bajo el amparo de ciertas ideologías políticas, pero también pseudo espirituales, ¿no? Hay un falso evangelio, que también se los comenté ayer, que se ha infiltrado desde los años 90 para acá, a la fecha, que es el falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Falso evangelio de la prosperidad, que es totalmente antibíblico, porque como toda falsa doctrina, usted sabe, ¿cómo nace una falsa doctrina, queridos hermanos y hermanas y amigos que no sean creyentes también, que puedan estar mirando este canal o siguiendo este canal? ¿Cómo se crea una falsa doctrina? Una falsa doctrina se crea sacando un texto de su contexto. O sea, yo saco un texto de un contexto para o sea, por ejemplo, saco un versículo de contexto, ¿no? Y con ese solo versículo, y sin respetar el contexto, o sea, los versículos que están más arriba de ese versículo que uno saca de su contexto y los que le siguen, sacándolo de ese contexto, uno elucubra toda una falsa doctrina. Así es como nace una falsa doctrina. Y cuando es bien sabido que no se puede hacer doctrina de un solo versículo. O sea, yo no puedo sacar un versículo de un texto bíblico para de ahí en más elucubrar, o sea, crear una doctrina, porque eso no va a ser sana doctrina, va a ser una falsa doctrina. Y el Señor Jesucristo dice claramente también en Mateo 24,
que en los tiempos finales serían como en los tiempos de Lot. Ya sabemos que Lot fue el sobrino del patriarca Abraham, y Dios envía 2 ángeles a las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, previo al juicio que Dios iba a ejecutar sobre esas 2 ciudades que eran extremadamente pecadoras, para que los quiten de allá, de la ciudad, a Lot y a su familia. Bueno, estos 2 pecados que el Señor Jesucristo dice que en los tiempos finales resurgirían, cuando Él dice que en los tiempos finales serán como en los tiempos de Noé, dice, y será como en los tiempos de Lot. Y bueno, este pecado de codicia y avaricia, ya ni hablemos de sodomía, ¿no?, que ya está prácticamente en casi todos los países del mundo, buscan legislar a la conducta sodomita como algo natural, algo inclusive lo ponderan como algo recomendable de hacer. Terrible, ¿no? Ese terrible pecado de sodomía. Pero también estamos viendo que en estos tiempos finales, como les dije hace un rato, a través de ciertas ideologías políticas y de una falsa doctrina que se ha infiltrado que muchas iglesias del evangelicalismo han comprado por falta de discernimiento. Tenemos lamentablemente en un gran segmento del evangelicalismo tenemos mucha gente que no ha nacido del agua y del espíritu, y que por lo tanto no tienen un verdadero discernimiento espiritual, porque se nota de que no conocen las escrituras. O sea, si usted quiere ser entrenado como cristiano en el buen discernimiento de lo bueno y de lo malo, a la luz de lo que el Señor nos revela en su palabra, usted tiene que leer la palabra de Dios diariamente, tiene que estudiar la palabra de Dios, siempre respetando los textos en su contexto. Pero bueno, tenemos un gran segmento del evangelicalismo que no hace esto. Bien, dicho esto, vamos a pasar ahora, que va a ser parte de este segundo video, sobre este tema de la codicia, la avaricia y la codicia, un pecado del tiempo final. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20, donde ahí el mismo Señor Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, nos habla otra vez en contra habla no solamente en contra, sino que también las palabras que nuestro Señor dice, en esto que yo les voy a leer a continuación, previene también, exhorta a tener cuidado, ¿no?, con esto del amor al dinero, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice en una de sus epístolas que el amor al dinero es fuente de toda clase de males. Y termina diciendo el apóstol Pablo en esa epístola donde él dice esto, ¿no?, que el amor al dinero es fuente de todo mal. Él termina diciendo, la cual muchos abrazaron, o sea, abrazaron el amor al dinero, dice, y fueron traspasados de dolores. Fíjense, ¿no? Bueno, también tengamos en cuenta que lo que dice Pablo, cuando dice, Pablo no dice que el dinero es malo. O sea, hermano y hermana querida y amigo que sigues este canal, no es malo tener dinero, no, uno tiene que tener dinero para poder subsistir. El problema acá no es tener dinero. Pablo no dice que el dinero es malo, Pablo dice que el amor al dinero es malo, y es el que como consecuencia va a traer muchos dolores a quienes tienen amor al dinero. Y en esto de amor al dinero se mete también el pecado de idolatría, ¿no? Es una forma de idolatría el amor al dinero, cuando uno pone toda su energía para enriquecerse a como venga, no importan los métodos, como uno quiera enriquecerse, si tiene, como les decía ayer, ¿no?, si hay mucha gente que ha caído en la trampa, en el lazo del amor al dinero,
se justifican y con tal de hacer dinero hacen daño a todo aquel que se les cruza en el camino, ¿no? Por eso existen las estafas, por eso existen los asesinatos por dinero. O sea, el amor al dinero es una gran fuente de consecuencias desastrosas en la vida de una persona, ¿no? Bueno, también vemos hoy, por ejemplo, ideologías políticas que fomentan el amor al dinero, este pecado tan terrible que Dios aborrece, y por el cual trae un juicio de Dios muy severísimo a las personas que aman al dinero y que y que no les importa hacerle daño a otros con tal de ellos enriquecerse. Dios tiene un juicio muy severo sobre las personas que no se arrepienten de este pecado, así como les pasó a las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, y así como les pasó a muchos, ¿no? Que amando al dinero, como bien lo dice Pablo, fueron traspasados de muchos dolores. Reitero, el dinero no es malo, lo que es malo es el amor al dinero. Esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque el amor al dinero es idolatría. Algunos, así como también es idolatría aquellos que, por ejemplo, hay gente que adora a su auto, lo tiene como un objeto que no le gusta que se lo toquen. Bueno, todo aquel que ame algo material, ya sea el dinero, ya sea su auto, ya sea su casa, sea lo que sea, que una persona ponga todo su amor sobre algo que no es Dios, todo eso es idolatría, hermanos. Todo eso es idolatría. Dios siempre tiene que ser lo primero. El amor a Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Todas nuestras cosas deben estar entregadas al Señor, porque es el Señor. O sea, la palabra dice que de gracia recibimos. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No nos pertenece, y simplemente porque un día dejaremos este mundo y no nos vamos a poder llevar absolutamente nada de este mundo. Así que vinimos desnudos a este mundo, dice Pablo, y así nos vamos a ir. Entonces, como cristianos, yo les hablo acá a los cristianos, como cristianos nosotros tenemos que siempre buscar el equilibrio de las cosas, orando a Dios que nos dé ese equilibrio para no caer en pecados de idolatría, por sobre todo este pecado tan terrible que es el amor al dinero, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20, el mismo Señor acá, fíjense lo que dice, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, Mateo 6, versículos 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este es versículo 21. Bueno, acá lo vemos, ¿no, hermanos? Entonces tenemos Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. Corregimos, para que usted también lo lea en su casa. Bueno, acá vemos lo que dice el Señor, ¿no? Acá es claramente, el Señor nos exhorta a que no hagamos tesoros en la tierra, o sea, que no busquemos afanosamente enriquecernos materialmente, desesperadamente. ¿Por qué? Porque dice que donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones miran y hurtan, ¿no? Hay gente que se desespera, que está dentro de este pecado de codicia y avaricia y que los llevan a hacer cosas terribles, ¿no? Hombres que muchas veces tienen muchísimo dinero y que no quieren absolutamente ayudar a nadie con su dinero. Ellos creen que no tienen una responsabilidad social. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que el hombre es
responsable de la vida de sus semejantes. Esto, en una sociedad esto tiene que funcionar así. Yo no puedo hacer lo que a mí se me da la gana. No, no. Yo te- puedo hacer, puedo hacer lo que quiero siempre y cuando yo respete la dignidad del otro. ¿Mm? Eso tiene que quedar claro. O sea, mi libertad para vivir mi vida termina donde comienza el derecho del otro. Así funciona en una sociedad. Por eso hoy vemos, por ejemplo, que las sociedades en el mundo están prácticamente todas colapsadas porque ya no hay respeto. ¿Eh? No hay respeto por la vida del otro. No hay respeto. Hay una falsa doctrina política que exalta la libertad como el bien supremo, y en nombre de esta libertad se vulneran los derechos de los más vulnerables de una sociedad. Por ejemplo, acá en mi país hay un gobierno que tiene esta dialéctica, esta retórica de la libertad, de la libertad, de la libertad, y bueno, y están sucediendo cosas terribles, se están vulnerando derechos de la gente más débil de la sociedad, pobres, jubilados. Hay una medida que tomó el gobierno del país acá donde yo estoy, que es en Argentina, donde se le ha quitado, donde se le ha quitado los medicamentos a los jubilados. Acá las jubilaciones y las pensiones en nuestro país son extremadamente bajas y este gobierno se ha dedicado a bajar, a dar miserables porcentajes de aumento durante cada mes, que están haciendo que las jubilaciones y las pensiones estén quedando cada vez más chiquitas. Imagínense que un enfermo, un jubilado que a lo mejor necesita un medicamento oncológico todos los meses. Un medicamento oncológico en nuestro país sale 1.000.000 de pesos. Y una jubilación mínima en nuestro país está casi 290.000 pesos, por ahí anda. Imagínense, este jubilado no puede, un jubilado que tenga un problema, que necesita este remedio oncológico, no puede gastar todos los meses 1.000.000 de pesos porque su jubilación es mucho más baja que el costo de ese medicamento que tendría que tomar este abuelo, ¿no? Este jubilado. Bueno, pero así están acá, ¿no? Estas famosas ideas de la libertad, lo que en realidad esconden y fomentan justamente es el amor al dinero del que el apóstol Pablo dice que al menos un cristiano debe cuidarse. Bien, aparte lo que lleva también el amor al dinero, lo que lleva a hacer a una persona es justamente esto, ¿no? El desprecio de los pobres, el saqueo de lo poco o nada que pueda tener una persona pobre y menesterosa en una sociedad. Y bueno, y acá vemos, ¿no? El Señor exhortándonos, volviendo al tema que nos tiene hoy, ¿no? Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. El Señor nos exhorta acá a que no hacer tesoros, a no acumular riqueza material, a no ser avaros, así pasado en limpio. El avaro justamente es esta persona que le gusta acumular bienes materiales, ya sea dinero, ya sea oro, ya sea plata, pero el Señor acá exhorta a no hacer tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y seguido a esto el Señor hace otra exhortación, particularmente a los cristianos, a los que creemos en su nombre, nos dice que debemos hacer tesoros en el cielo, ¿no? Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no miran ni hurtan. Fíjense, el Señor nos exhorta a los cristianos, particularmente, a que hagamos tesoros en el cielo. A que busquemos, como dice Pablo también en su carta a los Gálatas, a que busquemos en oración a nuestro Señor
¿eh? Y para que nuestro Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos haga dar frutos, ¿eh? De todo aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, ¿no? Que busquemos siempre hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? Buscando al Señor para que el Señor haga fructificar en nosotros los frutos del Espíritu. Otra forma de hacer tesoros en el cielo es ayudando justamente a los pobres y a los menesterosos de una sociedad que necesitan de nuestra ayuda. Es mentira esto que dicen algunos, que están muy identificados con estas ideas que fomentan el amor al dinero, ¿no? Ellos muchas veces se justifican diciendo que no hay que ayudar a los pobres. Sí, sí, hay que ayudar a los pobres. Hay que ayudar a los pobres. Claro que hay que ayudarlos. Hay que ayudar a los pobres porque Dios dice que hay que ayudar a los pobres. No lo digo yo ni lo dice ningún hombre. Es un mandato del Señor. Tener compasión y ayudar a los más necesitados de la sociedad en donde uno viva. No hacer esto es estar en rebelión contra el mandato del Señor. Sépalo. Sea usted cristiano o no, como sociedad tenemos el mandato divino de ayudar a los más pobres y vulnerables de la sociedad en donde vivimos. Particularmente los que tienen abundancia de bienes materiales. Bien, y después el Señor, ya para terminar, fíjense cómo termina en el versículo 21 de Mateo capítulo 6. Él dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces la pregunta, mi querido hermano y hermana que sigues este canal, o amigo, yo te pregunto, ¿dónde está tu tesoro? ¿Está en la tierra acumulando bienes? ¿Está en la tierra dándole rienda suelta a tu avaricia y a tu codicia desmedida, de la cual si no te arrepientes vas a terminar como el rico de la historia del rico y Lázaro? En Lucas, la historia del rico y Lázaro, hermano querido y hermana y amigo que sigas este canal, está en el Evangelio de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Fíjate cómo terminó el rico por no querer arrepentirse, en qué lugar terminó el rico por no querer arrepentirse de su avaricia y de su codicia desmedida. Fíjate, ¿quieres tú tener ese mismo destino cuando tengas que partir de este mundo? Bueno, esta es la pregunta que yo te hago a ti, hermano querido y hermana. ¿Dónde está tu tesoro? Reitero, ¿en la tierra acumulando bienes materiales? ¿O tu corazón está en las cosas celestiales? ¿O tu corazón está buscando hacer tesoros en el cielo para que cuando te toque partir de este mundo seas rico en lo eterno, no en lo efímero? Porque la riqueza material es efímera, es temporal, mientras que las riquezas espirituales son eternas. Así que bueno, yo cierro este video, esta segunda parte de esta serie sobre la avaricia y la codicia, dos pecados del tiempo final, con esta pregunta, ¿no? ¿Dónde tú estás haciendo tesoros a la luz de lo que dice el Señor? ¿Tú estás haciendo tesoros en la tierra, acumulando bienes materiales en la tierra? ¿O estás procurando como cristiano o como cristiana hacer tesoros en el cielo? Busquemos hacer tesoros en el cielo, nos exhorta nuestro Señor, para que cuando nos toque partir de este mundo, no solo vayamos a su presencia, sino que seamos ricos verdaderamente con riqueza eterna, porque las riquezas materiales perecen,
van a perecer, ya sea porque una persona que es muy rica en lo material puede hacer un mal negocio y perderlo todo, mientras que la riqueza espiritual, los tesoros a los que el Señor nos exhorta que debemos buscar, los tesoros del cielo, esa riqueza es eterna, no perece nunca. Y está a salvo de cualquier peligro, dice el Señor acá. El Señor dice, sí, hacer los tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Así que bueno, te dejo con esta, acá vamos a dejar esta segunda parte de esta serie sobre la avaricia y la codicia, dos pecados del tiempo final. Bueno, nos estaremos viendo próximamente para ya sí seguir con este tema tan complejo, ¿no? Vamos a seguir escudriñando a la luz de lo que nos revela el Señor en su palabra, todo este tema de por qué debemos cuidarnos de la avaricia y de la codicia, y cómo también y cómo detectar todas estas falsas filosofías políticas, ideologías políticas y también falsas doctrinas que se han metido dentro de las iglesias como el falso evangelio de la prosperidad, los vamos a seguir sacando y desenmascarando a la luz de lo que la misma palabra de Dios nos dice. Hermanos y hermanas queridos que siguen este canal, amigo que quizás no seas creyente pero sigues este canal, nos estaremos viendo pronto para la tercera parte de este estudio, si podemos decir, sobre la avaricia y la codicia, dos pecados del tiempo final. Bendiciones y que tengas una excelente semana.